¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? El Señor les siga bendiciendo. Qué bendición la que el Todopoderoso nos brinda de poder llegar, amigo, en este momento al seno de su hogar a través de esta programación de Palabras de Vida, programa creado por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57. Para nosotros es un gozo, una bendición maravillosa que usted nos permita llegar allí, mis amigos, allí donde tal vez pueda estar pasando un momento difícil, un momento de dificultad, pero que a través de este medio queremos decirle que Dios quiere bendecirle, sacarle adelante, en medio de cualquier lucha, de cualquier situación que pueda pasar. Quiero recordarle que para el Señor todas las cosas son posibles, nada es imposible para el Señor, solo nos falta creer, confiar en Él y saber, mis amigos, que si esperamos en Él, la Biblia nos enseña que los que confían en Él no son avergonzados, son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Soy el pastor Arturo Angarita. En esta hora me acompaña el reverendo Pedro José Coronado, pastor de la iglesia del barrio La Cumbre. De igual forma, el presbítero de la zona 57, Pastor Pedro. Qué bueno compartir una vez más esta mesa. Pastor Arturo, muchas gracias. Dios le bendiga a todos nuestros televidentes. Un Dios les bendiga de verdad con todo nuestro corazón. Un gozo poderles saludar. Como decía el pastor, gracias por permitirnos entrar a su casa y compartir con ustedes estos minutos. La verdad es que siempre anhelamos que cada programación de Palabras de Vida sea un bálsamo, un aliciente, que siempre haya una palabra de consuelo, edificación, porque en medio de un mundo, pastor, tan confuso, un mundo tan convulsionado por tantas cosas, necesitamos siempre palabras que estimulen nuestra vida a seguir la marcha. A veces siempre la persona oye palabras de desprecio, de rechazo, palabras que en vez de ayudarlo a seguir adelante en medio de los problemas, lo que hacen es frustrarlo más. Pero qué bueno que Dios siempre tiene una palabra para nosotros y es lo que creemos que a través de esta programación usted va a recibir, mi querido amigo y hermano, quienes están allí en sus hogares frente a sus pantallas. Sin duda alguna, amigo, nos resta siempre desconfiar y esperar, buscar al Señor. El que busca, halla, al que llama, se le abrirá. El que pide, recibe. Hombre, ir y decirle al Señor que Él no nos va a cerrar la puerta, nunca nos la cierra, al contrario, al que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Amigos, es el momento de orar, de presentar a Dios esta programación, pedirle a Dios que nos bendiga, que le bendiga su vida, su familia. Si le es posible, ore juntamente con nosotros, haga un pare y le invitamos para que le demos la plegaria al Todopoderoso. Pastor. Eterno Dios, en este momento te damos gracias porque una vez más tú nos permites, Señor, presentar nuestras vidas delante de ti, también presentar a nuestros televidentes, a cada amigo, a cada hermano, Señor, para que esta palabra que tú vas a poner en nuestra boca en el día de hoy, la uses para tu honra y tu gloria, y ellos puedan ser edificados. Señor, nosotros desconocemos las necesidades, la situación por la que cada uno de ellos esté atravesando, mas tú no eres ajeno a esa situación. Te ruego que seas propicio, que esa palabra, Señor, toque su corazón, que esa palabra le pueda ofrecer la respuesta a sus inquietudes y esa palabra traiga libertad y paz a los corazones. Padre, porque tu palabra dice que ella tiene un propósito que cumplir y así lo esperamos que sea en este momento. En el nombre de Jesús esperamos que nuestras vidas sean útiles, Señor, para poder compartir con aquellos que necesitan oír una voz de consuelo, una palabra de aliento, Padre. Ponla en nuestra boca, te lo pedimos en Cristo Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Aleluya, qué bueno mis amigos el hablar con nuestro Dios, pero así como oramos aquí, queremos recordarle que en nuestro templo también, los templos están abiertos, los templos del Movimiento Misionero Mundial. Dentro de un minutico el pastor Pedro nos va a hablar de dos beneficios que encontramos cuando vamos a la casa de Dios, dos beneficios amigos que podemos encontrar cuando vamos a buscar la presencia del Señor. Entre tanto les recuerdo, todos los templos del Movimiento Misionero Mundial abiertos, vamos a buscar del Señor. En Florida Blanca, de igual forma en Girón, en la parte sur de Bucaramanga y su área metropolitana, amigos, le esperamos, iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Pastor Pedro, dos beneficios que encontramos cuando vamos a buscar de Dios. Sí, el primero, que el acercarnos a Dios es uno de los privilegios más grandes que tiene el ser humano, ¿no? Como beneficio en que podemos traer nuestras cargas al Señor y Él, como dice la palabra, que tiene cuidado de nuestras almas, nos va a ayudar. Porque eso es lo que Él dice, que venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, en medio de un mundo donde cada día la gente se carga más de problemas, qué bueno venir ante el Señor y traer nuestras cargas, como dice el apóstol, porque Él sabe tener cuidado de nuestras almas.
Qué bueno, mis amigos. Ese es el primer beneficio cuando vamos a buscar de Dios, el cuidado que Dios tiene de nuestra vida. Qué bueno es el Señor, sin duda alguna. El segundo, pastor. Bueno, el segundo es que nosotros podemos en medio de tantas malas noticias recibir buenas noticias de parte de Dios. Dios siempre tiene y quiere lo mejor para su pueblo, para sus hijos, pero que a veces nosotros buscamos en otras fuentes equivocadas, pastor, donde no vamos a encontrar. Tiene la gente problemas y busca de pronto un agorero o cualquier otro medio, menos acercarse a Dios, que es lo que más nos conviene a nosotros en este tiempo. Usted lo ha dicho, Pastor Pedro, fuentes equivocadas. Cuando uno mira las naciones, mira uno las familias o las naciones que se van a buscar ayuda fuera de Dios, uno puede notar los fracasos, inclusive uno puede oír acerca de una de las ciudades vecinas o de los países vecinos como lo es Venezuela. Desafortunadamente mucha gente se entregó a lo que tiene que ver con chamanes, lo que tiene que ver con brujería. Hombre, y qué desgracia la que viene para la humanidad cuando se hacen estas prácticas, pastor. Sí, claro, eso es lo mismo que ocurre, como dice la palabra en el libro de Jeremías. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Así está la gente cuando acude a esos medios, como usted lo acaba de decir, pastor, de la superstición, de los agüeros, de las prácticas ocultas. Son estanques o cisternas que no retienen agua, y si tienen agua es agua sucia, agua contaminada, agua que les va a hacer más daño que beneficio a las personas que acuden a estas fuentes. De ahí, mi amigo, que le invitamos a buscar cada día del Señor. El Señor Jesús nos invita a que vayamos a Él. Nuestro Dios, en el libro de Isaías, dice: a todos los sedientos, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio alguno vino y leche. Es la invitación que el Señor nos hace, que podemos ir a Él. Cuando vamos al Señor, entonces encontramos sin duda alguna refugio, encontramos una bendición bien bonita, hombre, y es contar con la paz y con la provisión de Dios. Pastor Pedro, el salmista, pregunta: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Cuál es la respuesta, pastor? La respuesta es muy sencilla, dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Santiago también nos complementa esto, nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso es importante acudir a Él, amigo. Sin duda alguna, le esperamos. Vamos a buscar de Dios. Todas las iglesias, Pastor Pedro, por favor, la invitación a los amigos, a las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, pastor. Sí, tenemos, gracias a Dios, aquí estábamos justo en el retiro, donde vimos así que tenemos alrededor de unas 80 y pico de iglesias en todo lo que es el área metropolitana y sus alrededores. Usted puede acudir a alguna de ellas donde se le facilite más y oír la palabra de Dios. Siempre, por lo general, los cultos en todos los lugares son los martes, en algunas partes los miércoles, jueves y domingos 9 de la mañana y 5 de la tarde, para que usted acuda con su familia y reciba edificación de parte de nuestro Dios. Ahora, pastor, la facilidad que hay, gracias a Dios, que tenemos iglesias en los centros de los municipios, de la ciudad, en los barrios, pero también en el área rural, pastor. Sí, exactamente. Tenemos aquí, gracias a Dios, tenemos 3 zonas, 2 en el área metropolitana, que es la zona 2, la zona 57, pero también alrededor, los campos, las veredas, está la zona 20. Allí en todas las iglesias nuestras hay un pastor dispuesto a ayudarle, a atender sus inquietudes y a orar por sus necesidades. Por eso, mi amigo, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es el momento de buscar la presencia del Señor, de decir como el salmista: yo me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Después, amigos, de esta hermosa invitación a la casa de Dios, la mejor invitación sin duda alguna. Tal vez al principio a usted no le guste, como a todos, al principio no nos gustó, como que nos incomodaba ir a una iglesia, nos daba pena, nos sentíamos como que no, que achante, qué va a decir la familia, qué van a decir los amigos, siempre esas cositas. Pero amigo, después que fuimos a la casa del Señor y Dios empezó a tratar con nuestras vidas, Pastor Pedro, eso no se cambia por nada, pastor. Seguro que el gozo que produce la presencia de Dios, la paz que da en el corazón el tener al Señor morando en nuestras vidas, no se puede comparar con nada. La gente que no tiene esta bendición tiene que acudir a otros medios. Estábamos diciendo justamente, la gente acude a la superstición para buscar felicidad, a las drogas, al alcohol, al desenfreno moral. Pero nosotros realmente en Cristo nos sentimos totalmente realizados. Por eso hablamos con mucha propiedad, pastor, porque hemos experimentado esa paz que no da el mundo, esa paz que solo Cristo puede dar, y por eso le estamos ofreciendo a usted, amigo, la oportunidad para que también se acerque a Él, porque Él está dispuesto a atenderle en cualquier momento que usted decida acercarse. Por eso el salmista no cambiaba esto por nada y dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué oportunidad maravillosa de ir a oír la palabra de Dios, de ir a bendecir el nombre del Señor. Mis amigos, vamos a la palabra de Dios. Libro de Apocalipsis, Pastor Pedro, Apocalipsis capítulo 2. Vamos a charlar, mis amigos, con la ayuda del Señor bajo el tema 10 elogios a la iglesia de Éfeso. 10 elogios a la iglesia de Éfeso. Estudiando un poco el libro de Apocalipsis, escrito por el hermano Luis M. Ortiz, me encontré con estos 10 elogios, como el hermano los numera, y nos pareció muy interesante, Pastor Pedro, que charlemos acerca del mismo. Cuéntenos un poquito, Pastor Pedro, de la iglesia de Éfeso. Bueno, históricamente, a la luz de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia de Éfeso se fundó en un momento donde allí, en ese lugar, en esa gran ciudad, un puerto muy importante en el Asia Menor en aquella época, y que allí había una divinidad muy famosa, reconocida en el mundo de ese entonces, llamada Diana de los Efesios. Cuando llega el apóstol Pablo como misionero allí, comienza a predicar y comienza a hablarles acerca del camino del Señor, como ha ocurrido con muchos de nosotros, ¿no? En nuestra ignorancia de pronto estábamos acudiendo a medios que no eran lo que Dios de verdad quería. Y eso no fue fácil. Al principio le costó al apóstol ser allí perseguido, maltratado. Se levantó el pueblo, se levantó Demetrio y las autoridades de aquel lugar, pero Dios permitió que se fundara allí una congregación. El apóstol llegó allí, se fundó la iglesia, y luego en los mensajes a las 7 iglesias Dios la tiene en cuenta. Éfeso, cuyo significado es deseable o deseo ardiente, o ardiente o deseable. Y ellos, con ese gran fervor de haber tenido un encuentro con el Señor, comenzaron a desear vivir una vida agradable a Dios. De ahí parte, pastor, los 10 elogios que le hace el Señor a esta iglesia, que es lo que vamos a considerar en esta oportunidad. Amigos, la iglesia de Éfeso es la primera iglesia que se le escribe. Se le van a escribir a 7 iglesias que estaban allí en el Asia Menor. Mis amigos, no eran las únicas iglesias, pero de todas formas hay una enseñanza muy bonita que nosotros encontramos a través de cada iglesia. Pero en esta ocasión, ya el pastor Pedro lo ha mencionado, vamos a charlar acerca de la iglesia de Éfeso y a charlar acerca de estos 10 elogios, amigos, 10 elogios que el Señor le da a esta congregación. El capítulo 2, verso 1 del libro de Apocalipsis dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mis amigos, se le escribe a esta iglesia, y lo primero, Pastor Pedro, que me llama la atención es cómo el Señor le dice a esta congregación: yo conozco tus obras. Es lo primero que el Señor le dice acerca del trabajo,
de las obras, mis amigos, de esta congregación, porque uno no puede olvidar, siempre hay que tener en cuenta, mis amigos y mis hermanos, que cualquier cosa que uno pueda hacer, cualquier obra que uno pueda hacer, hombre, Dios siempre la tendrá en cuenta. Las obras que los cristianos hacen no son para salvarse, las obras que los cristianos hacen, Pastor Pedro, es porque ya son salvos. Sí, exacto, esa es una aclaración muy buena que usted hace, pastor, porque de pronto los amigos que nos están viendo allí dirán, bueno, el pastor está diciendo que las obras son importantes. Claro que sí lo son, pero no nos van a salvar las obras, porque ya cuando aquí se le habla a esta iglesia de las obras que el Señor conocía, es porque ellos ya han tenido un encuentro anterior con el Señor, y el Señor les está hablando es acerca de, después de tener ese encuentro, su proceder, su actuar, su diario vivir, en lo que aquí se refiere el apóstol. Y es lo que el ángel que se refiere allí, o sea, el Señor que le escribe al ángel, es al pastor, al que estaba al frente de la congregación, para que le estimulara a la iglesia a obrar bien, a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no es obras de caridad como en la religión se enseña, sino al obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que se refiere aquí la Escritura. Mi amigo, siempre que usted pueda hacer una obra, hágala. Es muy bueno que la hagamos. Los cristianos deben y debemos participar haciendo lo que llamamos buenas obras. Eso está muy bien, poder suplirle a alguien, alguna institución que lo necesite, alguna familia, una iglesia. Todo eso está muy bien, mis amigos, que lo podamos realizar, pero hay que recordar que eso no será para salvarnos, para nada. La única obra que a nosotros nos puede salvar, la única obra que puede salvar a la humanidad es esa obra maravillosa que el Hijo de Dios realizó en la cruz del Calvario, cuando el Señor murió y al tercer día, Pastor Pedro, se levantó triunfante, se levantó victorioso. Sí, es importante esa aclaración para los amigos, que nosotros no somos salvos por obras que nosotros hagamos por méritos personales, sino por la obra redentora que hizo Jesucristo en el Calvario, que es la que nos garantiza la salvación a cualquier persona en el planeta. De manera que, para que usted quede claro, que la salvación no se obtiene por obras que nosotros hagamos, sino por la obra que Cristo ya realizó hace más de 2000 o casi 2000 años en la cruz del Calvario. Así es que, mi amigo, el apóstol San Pablo es muy claro y dice, no por obras, para que ninguno se gloríe, para que ninguno saque pecho, creyendo que por eso va a ser. No, para nada. Que hay que hacerlo así, pero hay que hacer lo principal, es recibir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Me llama la atención, pastor, lo que el Señor le dice a esta iglesia. Le habla primero de cómo el Señor conocía sus obras, pero también cómo el Señor conocía su arduo trabajo. Era una iglesia muy trabajadora, le gustaba trabajar, trabajaba con ganas, trabajaba con amor, hombre, y seguía desempeñando esa labor, ese arduo trabajo. Cuando se trata, mis amigos, de trabajar, cuando se trata de bendecir la obra de Dios, Pastor Pedro, allí hay que estar presentes porque ese arduo trabajo, sin duda alguna, es muy conocido por el Señor. Sí, claro, de hecho que la invitación que el Señor le hace a sus discípulos al comienzo, ¿no? Antes de el Señor elogiar a esta iglesia, en particular allí en la región de Asia Menor, como lo hemos dicho al inicio, el Señor le hace esa invitación a sus discípulos a trabajar, a participar en la obra que él estaba haciendo. ¿Cuál obra? El anunciar esas buenas nuevas a la humanidad, el traer ese mensaje divino del cielo para transmitirlo aquí en la tierra. Y él le dice algo a los discípulos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y él le invita a los discípulos y les dice: yo trabajo entre tanto que el día dura. E invita a los discípulos, dice, porque viene la hora cuando ya nadie podrá hacer. Entonces yo creo que estamos en ese momento de hacer algo que pueda realmente satisfacer primeramente la voluntad de Dios y segundo, que pueda contribuir al bienestar de la sociedad, al bienestar de las personas. Ese es el trabajo realmente que la iglesia del Señor debe hacer en todos los tiempos, porque esa es la tarea, el arduo trabajo que el Señor le recomienda, que es ellos estaban de lleno dados, como lo hizo San Pablo, que estuvo allí en Éfeso como por espacio de 2 años dedicado a la predicación del Evangelio, a orar por los enfermos, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a hacer tantas cosas. Dice que eran milagros lo que ocurrían constantemente allí en Éfeso cuando Pablo estuvo. Y la iglesia vio eso y también se entregó a hacer lo que vio que su fundador
hacía en aquel lugar. Qué importante, Pastor Pedro, me llama la atención. No, yo conozco tu trabajo, conozco tu arduo, pastor, arduo trabajo. Sí, y que arduo va más allá del trabajo Sí, normal. señor. Yo diría que arduo trabajo es cuando uno se esfuerza al máximo para que rinda lo que se está haciendo, ¿no? Que uno le pone todo el empeño y el interés a hacer lo que se está haciendo. Entonces, ahí es lo que el Señor realmente resalta en esta oportunidad. Ahora, qué bueno es que el Señor conoce ese labor, ese trabajo. Por eso es bueno y recordar las palabras de Pablo cuando nos dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Mire cómo el Señor, Pastor Pedro, reconoce el trabajo de esta iglesia, su arduo trabajo. Alguien podrá estar diciendo, pastor, pero yo he salido a evangelizar y nadie me ha dicho, por lo menos lo felicito, he hecho aquello por la obra de Dios y nadie me ha dicho, hombre, qué bueno ese trabajo. Tal vez en muchas ocasiones usted, yo, cualquiera de nosotros puede pasar desapercibido en alguna labor, pero lo importante de esto no es que de pronto el pastor nos diga muchas gracias, hermano, o que de pronto la familia tal me lo reconoció, los líderes de la iglesia. No, si a uno le dicen gracias, muy bien, sino también, porque aquí hay algo muy importante, pastor, que es un trabajo para Dios, es un trabajo para el Señor y es un trabajo que el Señor reconoce, pastor. No, y hay algo importante, pastor, y es que en el libro de los Hebreos dice que el Señor no es injusto para olvidar la obra de amor que nosotros hemos hecho hacia el Señor y hacia los santos. Es decir, todo el servicio, todo el trabajo que hagamos aquí, como decía el pastor, que aunque a alguien no nos lo reconozca, no nos den la palmadita o los augurios o la condecoración, porque eso es lo que espera la gente aquí abajo. Nosotros sabemos que un día vamos a ser recompensados y lo más importante es allá donde el Señor nos va a recompensar de acuerdo a cómo hayamos trabajado, de acuerdo a cómo hayamos hecho las cosas. Lo hicimos con alegría, con disposición, o lo hicimos a regañadientas, a la fuerza. Eso sí no tiene ninguna recompensa, pero es importante que entendamos que el Señor no es injusto para olvidar todo el trabajo que hagamos. Él siempre lo tiene presente. Por eso aquí se lo está señalando, le está elogiando a esta iglesia, porque el Señor no pasa por alto ni lo más mínimo que uno haga hacia su nombre. Amigos, no lo olvide, mi hermano, no lo olvide. Yo conozco tu arduo trabajo. Así nadie le diga gracias, sepa que el Señor lo reconoce. Por eso es muy bueno estar en los negocios, dijo el Señor Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, porque el Padre sí lo reconoce. Por eso, adelante, ánimo, al lado de su pastor, trabajando, laborando. Hay que construir ese templo, hay que construir ese templo. Hay que hacer un campamento, hay que hacer un campamento. Hay que seguir apoyando lo que es el programa de televisión, sigámoslo apoyando, el programa de televisión, que son muchas las vidas, muchas las personas que están aprendiendo, que están oyendo la palabra del Señor, y otros en sus hogares se están alimentando, hombre, a través de la palabra de Dios, y el día de mañana, cuando uno menos espere, los veremos también en una congregación honrando y glorificando el nombre del Señor. Pero lo importante es que ante todo eso, mis amigos, el Señor conoce, y hermano, el Señor conoce cuál es su labor, pastor. Sí, importante esto que usted dice, pastor, porque a veces la persona se desanima, se desalienta y dice, pero yo para qué sigo trabajando y esforzándome si no me tienen en cuenta, no me reconocen. No, amigo, yo le digo, hermano, o pastor, compañero que sea, no se desanime, siga trabajando. Yo sé que un día, aquel día en que el Señor nos recompense a cada uno, el que conoce las motivaciones, las intenciones que nos impulsaban a hacer las cosas, si era para buscar aquí abajo aplausos o reconocimiento o era para honrarlo a Él. Todas esas cosas Dios las va allí a sacar, ponerlas, como alguien dijo, sobre el escritorio de manifiesto, y ahí es donde se va a probar qué fue lo que nos inspiró, lo que nos motivó a hacer las cosas. Pero es importante hacerlo, como dice la palabra misma. El apóstol Pablo dijo, no como para los que sirven al ojo, como para los hombres, sino para el Señor, porque el Señor no es injusto para olvidar lo que hacemos. Sin duda alguna. Por eso, mi hermano, no se canse. Hay que seguir comprando esos 100 tratados, hay que seguir comprando esos 200 tratados e ir y decirle a las vidas, a las almas, cuánto el Señor les ama. Lo importante, mis amigos, que es el Señor para ellos, la salvación que el Señor les puede brindar, que Dios lo puede hacer a través de su vida, a través de cualquiera de nosotros, mis amigos. Por eso no podemos cansarnos de hacer el bien. Recuerde, el Señor dijo que ni un vaso de agua, Pastor Pedro, pasará por alto. El Señor lo reconoce, el Señor lo recompensará. Por poquito que a uno le parezca, si la intención es muy buena, siempre habrá una recompensa de parte de Dios. Y eso sí que es muy gratificante, saber que si de pronto alguien se
se siente estimulado porque le dijo a su patrón, mire muchacho, lo felicito porque el trabajo le quedó muy bien hecho. De pronto aquel maestro de construcción y los acabados y todo, y llega el dueño de la obra y le dice, uy, lo felicito maestro porque le quedó muy, muy hermoso, muy bien hecho, muy pulido el trabajo. Y esa persona no se cambia por otro, cuanto más cuando oigamos de los labios del maestro la felicitación por haber hecho el trabajo como al Señor le agrada. Aleluya, qué interesante, mis amigos. Yo conozco tu arduo trabajo. Ya regresamos. Bien, amigos, continuamos con la palabra de Dios hablando acerca de los elogios. 10 elogios que el Señor le da a la iglesia de Éfeso. Hermanos, amigos, una iglesia que, hombre, son palabras muy bonitas. Ojalá el Señor, si nos escribiera una carta, tuviese que escribirnos una carta, nos dijera cosas muy bonitas, sinceramente, porque es muy bueno cómo el Señor la anima, la motiva. Y algo importante, yo conozco tu arduo trabajo. Pero hay algo importante. Amigos, el Señor también le habla a esta iglesia y el Señor la elogia por la paciencia. Cómo esta iglesia ha tenido paciencia, Pastor Pedro. Y esta palabra paciencia, permítame leer un poquito, dice, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia. Cómo el Señor conoce la paciencia de esta iglesia. Y lo que me llama la atención, pastor, es que son 2 veces que el Señor le menciona la paciencia a esta iglesia. Una de ellas es con respecto al trabajo y la otra con respecto al sufrimiento. Hablemos la primera, con respecto al trabajo. El ser humano es muy dado a cansarse, a decir, hombre, no he visto frutos, las cosas no se han dado, pero entonces es cuando brota la paciencia. Y con paciencia, Pastor Pedro, la Biblia dice que el labrador, para recoger sus frutos, debe trabajar primero, pero también tiene que esperar con paciencia, Pastor. Sí, esa palabra de paciencia, si se puede en este momento como en un sentido, digámoslo, figurado, hablar de esa paz interior que uno debe tener al no ver los resultados inmediatos, y esa ciencia, ese conocimiento para seguir insistiendo y seguir perseverando allí. Habla del labrador, del agricultor, de aquel hombre que primero tiene que seleccionar el terreno de acuerdo a lo que vaya a cultivar. Segundo, tiene que prepararlo, abonarlo, adecuarlo, luego sembrarlo y luego esperar el tiempo que se tome el producto que él quiera cosechar, porque no todos los cultivos dan fruto pronto. Hay unos que son muy tardíos, dicen, porque yo realmente eso poco sé. Dicen que el cultivo que más se tarda en dar frutos son los cocos, y puede que de pronto su cultivo, la semilla que a usted le correspondió, el terreno donde usted está sembrando, no es ese terreno como
como tan fértil y que pronto se sembró y vino la cosecha, tal vez sea como el que siembra coco, que tiene que esperar yo no sé cuánto tiempo, pero de todos modos llegará el momento en que dará fruto, y cuando uno vea el fruto, pues habrá satisfacción. Eso dice la Biblia en Isaías, dice, hablando de la obra que Cristo hizo allá en el Calvario, dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, cuando uno ve los frutos, eso produce una sensación enorme en el corazón, la alegría de poder tomar los primeros frutos, la alegría de disfrutar de ellos. Eso es algo maravilloso, pastor, eso no se cambia por nada. Ahora, pastor, entre más espere el agricultor, ya usted lo ha mencionado, hay fruto que demora más tiempo. ¿Qué esperanzas dicen para el que siembra cocos? La verdad, porque se cree que son 10 años que hay que esperar para que dé fruto, para que la palma produzca. Pero hay algo muy importante, mis amigos. Pastor Pedro, hay fruto que a veces brota rápido. Por ejemplo, el frijol brota rápido, sí, pero fue una cosecha y se acabó. Pero en cambio hay otros árboles o otras plantas que dan el fruto, mis amigos, en este caso árboles, se demoró más, pero después, Pastor Pedro, da fruto en un año, da fruto al siguiente año y da fruto así sucesivamente. Entre más le tocó esperar, más fruto va a haber. Sí, pastor. Por supuesto. Por ejemplo, el que siembra cocos, esa cosecha casi todo el tiempo va a estar después de que empiece a frutar, a dar los primeros frutos. Yo he visto palmas de años y todavía están dando cocos. Entonces, como decía el pastor, uno tiene que tener esa paciencia y también esa claridad y el conocimiento de lo que está sembrando. Si uno espera cosechar, como dijo el pastor, frijol, que eso es para los 4 meses ya se ha recogido, quizá ya los 2 meses usted está diciendo, bueno, vamos a traer los primeros para hacer un almuerzo, pero también la duración del cultivo es corta, pero esos cultivos que son más demorados en dar fruto también duran dando fruto por muchos años, y eso es lo importante. Y así es que nos quiere el Señor a nosotros, con paciencia, esperar y esperar hasta que se den los frutos y seguir dando fruto todo el tiempo, porque eso es lo que el Señor espera de nosotros. Sin duda alguna, amigo. Así es que si de pronto, mi hermano, usted ha estado esperando, ha estado trabajando y no ha visto el fruto necesario, el fruto que usted quiere, hombre, la Biblia nos enseña que el Señor también conoce la paciencia, esa paciencia que hay que esperar. Esa paciencia, mis amigos, que a veces nos invita, lógico, a esperar, y que a veces nos parece una eternidad. Recuerda, Pastor Pedro, que el salmista le pregunta al Señor, le dice, ay Dios, ¿y hasta cuándo? Hombre, porque al salmista se le estaba haciendo una eternidad, pastor. Sí, claro, por supuesto, hay situaciones que lo ponen a uno a hacerse preguntas. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué? Yo a veces le pido y como que no me responde. No, Dios siempre que nosotros le pidamos nos responde, pero todo a su debido tiempo. Como estamos hablando con respecto a las cosechas, respecto a los árboles, a las variedades de cultivos que se toman mucho más tiempo para dar fruto, otros son más inmediatos, más rápidos. Lo importante, mi amigo, mi hermano, es que usted y yo entendamos que dependiendo de lo que nosotros querramos, pues entonces así hay que tomarse el tiempito necesario para saber esperar en el Señor, que en su momento las cosas se darán. A su debido tiempo segaremos, Pastor Pedro, si no desmayamos. Sí, exacto, si no desmayamos, porque hay una tendencia muy típica en nosotros los humanos y es de pronto desesperarnos, el afán, la angustia, la desesperación. Pero el Señor también nos dio una clave para eso, pastor. Dice que por más que nos afanemos, no podemos añadirle a nuestra estatura un codo, es decir, las cosas no las podemos cambiar con desesperarnos, con afanarnos. Hay que esperar el tiempo de Dios, y en el tiempo de Dios las cosas se dan. Y qué bueno que cuando llegan las cosas en el tiempo de Dios uno se siente más satisfecho, más feliz, porque ha logrado lo que había anhelado en su corazón. Amigos, el tercer elogio que el Señor le da a esta iglesia es: no puede soportar a los malos. O sea, no podía esta iglesia soportar a aquellas personas que se entregaban a hacer lo indebido, que se entregaban a hacer lo malo y como que no pasaba nada. No, esta iglesia como tal, mis amigos, dice el texto que no podía soportarlos, o sea, porque gente que se dedicaba a hacer lo malo, esta iglesia no se congraciaba con ellos, tal vez los ponían aparte, hombre, porque era gente que no quería arreglarse, que no querían arrepentirse, y entonces no se congraciaban con ellos, sino al contrario, la iglesia como tal no los soportaba, no los traía y los anidaba o los camuflaba dentro de la congregación. No, para nada. Dice el texto, Pastor Pedro, que esta iglesia es que no podía, pastor, soportarlos. Sí, esa palabra soportar es como uno resignarse
a permitir que ellos dentro de nosotros hagan cosas que la misma palabra de Dios censura y condena. Ese es uno de los problemas en la actualidad, en el tiempo en que vivimos, cuando la iglesia del Señor quiere vivir una vida agradable a Dios y entonces va directamente contra lo malo, contra el pecado. Entonces comienzan a señalarnos de extremistas, de fanáticos, de faltos de amor y de yo no sé qué más recursos utilizan para denigrar de nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios quiere lo mejor para los seres humanos, pero Él no le alcahuetea lo malo al ser humano. Cuando haya que castigarlo, lo castiga. Y permítame hacer aquí, pastor, un paréntesis hablando de esto, de no puede soportar a los malos. Porque en la justicia de Dios, que la palabra justicia significa darle a cada uno lo que le pertenece, en la justicia de Dios se conocen tres aspectos. El primero, la justicia rectora, que es la que nos guía a hacer y a obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también está la justicia remunerativa, que es la que recompensa cuando hemos trabajado, como dice aquí, arduamente, pero también está otro aspecto de la justicia divina, que es la justicia retributiva, que es la que retribuye de acuerdo a cómo haya actuado el pecador, la persona mala. Dios no puede dejar sin castigo lo malo. Entonces, ¿cómo hoy la gente, los mismos gobernantes, las mismas personas dicen, no, es que ya son extremistas, es que mire que ese pobre hombre o esa pobre mujer y de una vez le caen todos? No, no es que le caen todos, es que lo malo hay que corregirlo, a lo malo hay que señalarlo, a lo malo hay que, si Dios lo hace, que es santo, y la iglesia tiene que hacerlo, porque si la iglesia, recuerde amigo, que la iglesia es esa entidad que el Señor estableció aquí en la tierra para que sea un ejemplo de vida, y que los cristianos, el verdadero cristiano no vive una religión, pastor, vive un estilo de vida diseñado y enseñado por Dios mismo, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, por más que alguien se incomode, se sienta mal, nosotros no podemos decirle a lo malo que está bien, no podemos decirle a lo que está en desorden que está ordenado. Tenemos que decirle las cosas como son y llamar el pecado como tal pecado. Recuerdo las palabras del apóstol Pedro cuando los amenazaron, que si seguían hablando como ellos solían hacerlo, dando la palabra, los llamaron y los amenazaron. Y entonces Pedro fue muy claro y dijo que primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Lo que hemos aprendido del Señor no podemos dejarlo de oír. Esta iglesia como tal no soportaba a los malos. Esa gente que le gusta hacer la picardía y entonces corre a una iglesia para camuflarse. No podía soportar a aquella gente que le gustaba jugar con las cosas de Dios, que son unos en la iglesia y que son otros fuera de la iglesia, pastor. Pastor, y hay algo cuando hablamos de no soportar a los malos, sí, uno siente compasión por la persona como tal, por la condición en que la persona se encuentra, pero hay algo, y más hoy en día con respecto a las leyes mismas que nos rigen. Por ejemplo, si una persona sabe que alguien hizo un desfalco del erario público y lo encubre, esa persona también está participando de un delito. Esa persona también es castigada por la ley por encubridor de un delito o cualquier otro tipo de pecado. Por ejemplo, también se dice de un violador que violó y alguien sabe y no lo denuncia. Ese está encubriendo un delito y esa persona también lleva a cárcel por encubridor. De manera que hay muchos factores y nosotros no podemos, para quedar bien con el mundo, para quedar bien con la gente, para que nadie diga, uy, ese me echó a botes, como dicen vulgarmente, me denunció, me echó al agua, encubrir el pecado de otro, porque nosotros nos hacemos cómplices, estamos participando, dice la Biblia, de sus malas obras. Dice la palabra que tenemos que reprender lo malo y no participar de sus malas obras. Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque el que participa, o sea, el que no reprende, el que no hace nada por esto, está haciéndose partícipe indirectamente de lo que el otro está haciendo. Ahora, mi amigo, es que el que ama corrige. Uno tiene que ir a la luz de la palabra y mirar eso, que la corrección, hombre, la hace la persona que ama. Cuando, por ejemplo, Proverbios dice que son mejor las heridas del que ama, hombre, que los abrazos del hipócrita.
de aquella gente que todo le tapa, que todo le cubre, no, es mejor que lo corrijan. Hombre, que si se corrige, entonces el asunto funciona. ¿Cuántos muchachos se los hubieran corregido a una edad temprana, aún desde su niñez? A una edad temprana no serían las personas que son hoy día un peligro para la sociedad. ¿Cuántos no salen de la cárcel y allá la semana entrante están otra vez en la cárcel? Hombre, sencillamente porque no hubo una corrección, porque mucha gente le encubrió, le tapó, como se está charlando y llevando a cabo, mis amigos. Pero si hay una buena corrección, por eso esta iglesia dice, y dice el Señor, y Él lo sabía de esta iglesia, que no podía soportar a los malos. Aquella gente que se empeña. Una cosa es que una persona se equivoque y está entre lo normal que los humanos nos equivoquemos, pero otra cosa es que la persona se acostumbre, Pastor Pedro, a estarse supuestamente equivocándose. Sí, y a esa persona ya la Biblia también Claro. le dice cómo se le debe llamar. Dice, allá en Hebreos dice, capítulo 10, dice, al que peca deliberadamente, ¿sí? Es consciente de que eso no se debe hacer. Usted acaba de decir algo muy cierto. Personas que se acostumbran a delinquir, acaban de salir de la cárcel, inclusive muchos de ellos hasta les dan un beneficio de casa por cárcel y los están monitoreando y ya están delinquiendo aún en esa condición, o aún dentro de los mismos penitenciarias están allí delinquiendo dentro de la misma cárcel. O sea, se acostumbran, se habitúan. A eso nosotros no podemos, por más compasivos que nos querramos llamar, uno como decir, hombre, voy a encubrir, voy a hacerme el de la vista gorda. No, no podemos. El Señor mismo dice, por eso felicita a esta iglesia, por eso la elogia, por ese celo en las cosas de Dios, en su vida diaria. Yo creo que eso es lo que Dios espera hoy en día. Mire, si hoy se castigara así, Pastor Arturo y amados televidentes, las cosas tendríamos una sociedad mejor. Tendríamos no habría tanta delincuencia, no habría tantas cosas. Si hoy los mismos legisladores no dijeran, no, es que los papás no los pueden ni tocar como dice el dicho allá cuando dicen de ser tan tiernos, a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Pero entonces al hijo tampoco, ya no se le puede tocar con el pétalo de una rosa, pero entonces que sea delincuente y que crezca como se le dé la gana, y después los pobres padres a sufrir y el gobierno mismo a invertir por un delincuente que se está formando. Amigos, por eso qué importante es lo que esta iglesia tenía, no podía soportar a los malos. Mi amigo, usted que asiste a una iglesia y de pronto le gusta hacer la picardía, hacer cosas indebidas, y de pronto le están diciendo, no, tranquilo que eso no pasa nada porque Dios es amor, yo quiero invitarle para que usted reflexione, para que usted compare. La Biblia sí enseña que Dios es amor, pero el amor corrige. La Biblia enseña que Dios es amor, pero la Biblia también enseña que Dios es fuego consumidor. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer? Hombre, arreglar ese camino, volverse a Dios, pedir perdón, volverse al Señor y arreglar esa vida, recordándole que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Recuerden que en Cristo hay una nueva vida. Ya regresamos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.
Bien, vamos con la palabra de Dios, o seguimos con la palabra del Señor, mis amigos, hablando acerca de 10 elogios a la iglesia de Éfeso. Cómo el Señor está, mis amigos, ha elogiado a esta congregación. Resaltan estas virtudes de esta congregación. Ya miramos cómo el Señor conocía las obras de esta iglesia, cómo conocía su arduo trabajo, su paciencia, y acabamos de mirar que no podía esta iglesia soportar a los malos. Pero mire qué importante, el Señor también sabe y dice de esta iglesia: ha probado a los que se dicen, óyelo, ser apóstoles, y no lo son. Esta iglesia, cuando llegaba alguna persona allí, hombre, o algún predicador haciéndose pasar por apóstol, o cualquier persona haciéndose pasar por apóstol, que era el apóstol, que era el ungido, esta iglesia como tal, amigos, primero lo probaba, a ver qué era lo que tanto decía. Pastor Pedro, eso es algo que hoy día está de moda. Sí, lamentablemente hoy hay muchas personas que han sido de tropiezo realmente y han sido como una mancha, como dice Judas allá, que uno debe cuidarse de esas manchas en vuestros ágapes. Son una mancha y una afrenta para el ministerio genuino del Señor Jesucristo, porque se han dado a hacer una cantidad de cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la misma palabra dice, son falsos, se han introducido. Una de las cosas que el apóstol Pablo le preocupaba con la iglesia de Mileto fue eso. Él le llama a los ancianos de Mileto, allá en Hechos capítulo 20, los reúne y les dice, mi partida ya está prácticamente cerca. Dice, pero mirad por vosotros mismos y por el rebaño sobre el cual el Señor os ha puesto como obispos. Y dice, porque de entre nosotros mismos se levantarán algunos, y los llamó lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Pablo advirtió a la iglesia de Éfeso, amados televidentes, con respecto a esos falsos apóstoles. Hoy en día sí que hay, y como cualquiera, perdóneme la expresión, mi querido amigo, y no se sienta usted aludido, si eres una de esas personas, mejor endereza su camino. Cualquiera de una iglesia hoy, con la pretensión de mostrarse como apóstol, como ministro, como evangelio, quizás sin ser llamado, porque ven en el evangelio o en el ministerio como un estilo de vida mejor, que no es así. Los que hemos sido conscientes del llamado divino y lo que representa esto y de la gran responsabilidad que tenemos, el ministerio no es eso. Pero algunos lo ven así porque son gente carnal, gente no espiritual, y dicen, no, ahí tengo una forma de sobrevivir más fácil. Se buscan un cambuchito y a los 2 meses de haberse levantado allí por ahí con unos 10 o 15 seguidores, porque para todo hay gente ingenua, entonces de una vez ya se autoproclama apóstol. Eso está de moda hoy, ese título, apóstol. Apóstol de un año por ahí de estar con un campito blanco y ya es apóstol, porque lo que importa es el título. Lo que importa es ese título como ostentoso, como visible. Oye, apóstol suena duro, ¿cierto? Pero eso de pastor, que va, eso no tiene mucho, no impresiona mucho. Entonces, mi querido amigo, yo creo que esa iglesia tenía algo en particular, y ese don de discernimiento para llegar a ver que es detrás de esa fachada, de esa apariencia, de esa figura, había una falsedad, y era lo que el Señor elogia a la iglesia de Éfeso. Mis amigos, has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Cómo esta iglesia los ponía a prueba? ¿Cómo, mis amigos, alguien llegaba y la iglesia como tal no se comía el bocado así nomás, sino al contrario? Vamos a poner a prueba esto, porque es que lo que tiene que ver un ministerio, sea un apostolado, sea un pastorado, cualquier ministerio, mis amigos, es muy bueno que la persona no tanto lo diga, que el predicador no tanto lo diga, o que el apóstol no tanto lo diga. No sean sus labios, Pastor Pedro, que sean los hechos que digan. Sí, ese fue lo que el Señor le dijo a los fariseos en su momento. Dice, por los frutos los conoceréis. Una de las cosas importantes que uno pueda ver en una persona que se proclama de Dios es los frutos, es la vivencia, es realmente cómo ha sido su comportamiento, y hay que mirar no solamente en el momento lo que uno tiene al frente, hay que mirar, como decía en una ocasión uno de nuestros directivos de la obra, que se estaba haciendo allí el nombramiento justamente de presbíteros, y él decía, para poder hoy tener una persona en esta posición,
se tiene que mirar cómo fue, se tiene que indagar cómo fue desde su conversión hasta el momento donde se le está dando esa investidura. ¿Cuál ha sido su recorrido, su trayectoria, su pasado, si tiene antecedentes, si ha sido fiel como miembro? Todas esas cosas hay que mirarlas, y es que eso lo dice la Biblia, pastor. Usted sabe que allá para escoger solamente los servidores a las mesas, que no eran ni para ser ni siquiera pastores. 7 diáconos. 7 diáconos, y el diácono era un servidor ahí a las mesas. Hay una cantidad de requisitos, mucho más para ser un ministro. Por eso es que esa iglesia, como tenía doctrina, como tenía conocimiento, sabía cómo poder escrutar la persona que tienen al frente como apóstol, para saber si lo era genuino o era un falso. Ahora, Pastor Pedro, me llama la atención cómo el Señor le dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles, y mire esto, pastor, y no lo son. Sí, claro, de hecho, eso es como el que es experto en conocer, por decir algo, el oro. A uno le pueden vender una aleación ahí de cobre, yo no sé con qué más, y le dicen este es de 24. Y como uno no conoce, pues se lo venden, claro, y bien carito. Ajá. Pero falso, o sea, no es el propio, o de ese oro falso que llaman golden por ahí, que lo pulen bien y dicen, uy, mire esto, y resulta que a los 3 días está negro, todo oxidado, y al que no sabe, pues pero el que sabe, de una vez dice, no, esto es tal cosa. Pero es importante por eso que el Señor nos dé esas capacidades, como la iglesia primitiva, para poder discernir hoy en día con tanta apariencia que hay en cuanto a los predicadores. Sobre todo el tiempo que estamos viviendo, amigos, no es un tiempo fácil. La verdad es un tiempo difícil, pero qué bueno es poder ir a la palabra de Dios, ir a la Sagrada Escritura, que a través de la misma, hombre, el Señor nos enseña, nos habla de las virtudes realmente de un hombre de Dios, nos habla de las virtudes de un verdadero apóstol, de un verdadero pastor, de un verdadero instrumento en las manos del Señor. Pero para eso hay que ir a la Sagrada Escritura, ir a la palabra del Señor, que ella es la luz, ella es la que nos va a mostrar sin duda alguna. Y no se deje creer tanto por lo que la persona pueda decirle, amigos, sobre todo recuerde las palabras que nuestro pastor Pedro nos traía a memoria del Señor Jesucristo. Por los frutos los conoceréis, su comportamiento, su diario vivir, cómo es esa persona como tal. Eso realmente dice qué clase de persona es. Sí, es importante. Hoy, lamentablemente, uno se encuentra con muchas cosas que decepcionan. Mire, cuánta gente hoy en día, yo me he encontrado con muchas personas decepcionadas, han charlado conmigo. Incluso, mire que uno no cree que el actuar de cierta forma afecte tanto a otra persona. Y justo yo en el día de ayer, pastor, pues yo anoche testificaba eso porque para mí fue una sorpresa. Alguien se me acerca, yo estaba cumpliendo allí una de mis labores, de mis deberes, no digo qué estaba haciendo porque no, pero de repente alguien me dice, pastor, yo quiero hablar con usted, me regala unos minuticos. Yo dije, claro, con mucho gusto. Y me dice, es que yo no sé cómo empezar, cómo decirle. Le dije, no, pues empiece por donde le quede más fácil. Me dice, es que la verdad yo quiero pedirle perdón. Y le digo yo, ¿y por qué me estás pidiendo perdón? Sí, yo hasta ahora por primera vez te veo. Y creo que usted también a mí. Y dice, sí, pero es que yo tenía odio hacia el movimiento por esto y por esto y por esto. Y le dije, ¿y eso qué te hizo el movimiento? Y me dice, no, el movimiento como tal no, sino una persona. Le dije, es que una persona es independiente a una organización. Pero bueno, de todos modos te estoy escuchando. Y ella me dice, vea, así. Yo le dije, vea, lo importante es que usted crea en el Señor y ponga sus ojos en el Señor y avance. Y me dice, pero al oírlo a usted, al oír esto, yo recapacité y me sentí redargüida. Le dije, qué bueno, la felicité y le dije, pues adelante, tranquila, vaya en paz y adelante en el Señor. Hermano, las actuaciones dicen mucho. Y yo creo que los frutos hablan más que las palabras. Es importante esto. El Señor Jesucristo, su ministerio fue tan exitoso precisamente por eso, porque Lucas lo escribe en Hechos 1:1, las cosas que Jesús comenzó a hacer y luego a enseñar. Amigos, qué importante es la palabra del Señor realmente. Recordemos lo que el Señor le dice a esta iglesia: has probado a los que se dicen ser apóstoles
y no lo son. De esto hay que charlar, mis amigos. Son 10 los elogios, no los alcanzamos a ver todos. En otra edición, con la ayuda del Señor, con mucho gusto, los estaremos viendo. Pastor Pedro, nos vamos. Sí, nos despedimos diciéndoles Dios les bendiga y esperamos que esta palabra para usted haya sido de mucha bendición. Amigos, queremos recordarles que en todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial le estamos esperando. Muy agradecidos con nuestro hermano Osneider Jiménez. De igual forma, hermano Jair Coronado, nuestro equipo de producción. Muchas bendiciones a usted, amigo. Gracias por darnos la oportunidad de estar frente a esa pantalla. Bendiciones. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.